Preguntas y respuestas. La lectura de la Real Constitución Política del Estado mexicano generó en mi ánimo un profundo asombro y toda clase de preguntas y reflexiones. El análisis de las disposiciones relativas a las tres instituciones reales plasmadas en dicha Constitución llevaba a diferentes conclusiones. En lo tocante a los artículos que regulaban la monarquía, tenía que reconocerse que estos reflejaban la auténtica realidad sobre la forma en que había operado la institución presidencial durante la época de la hegemonía del PRI. Enrique Krause, en destacado historiador, había calificado acertadamente en una de sus obras a dicha institución como la presidencia imperial. No obstante, y aun cuando no solo Krause sino varios analistas habían considerado al sistema político mexicano como una monarquía absoluta, la ilusión que generaban los ropajes republicanos que vestía el monarca habían logrado mantener la ficción de un supuesto régimen presidencial y democrático. Conclusiones semejantes podían aplicarse a la institución del partido. El PRI no había operado nunca como un partido político, o sea participado en auténticas contiendas democráticas, sino funcionado como un órgano del Estado, encargado de controlar a las distintas fuerzas sociales del país para ponerlas bajo el mando irrestricto del monarca. Esto era algo sabido, pero al igual por desentenderse de esta realidad y dejar que subsistiese la apariencia de un sistema de partidos políticos. Lo que sí constituía una auténtica revelación era todo lo referente a la institución del Círculo Negro. Si bien la existencia de una sociedad secreta como parte importante del sistema político mexicano era algo que algunos sospechaban, no se había dado nunca una prueba que lo demostrase. Esa sociedad, el denominado Círculo Negro, era la clave que proporcionaba la explicación de todos los enigmas que había planteado siempre la existencia y funcionamiento de la presidencia imperial. Así, por ejemplo, la pregunta que se había formulado incontables analistas políticos sobre por qué poseyendo un poder absoluto les resultaba imposible a los presidentes prorrogar su mandato más de 6 años, quedaba ahora resuelta al conocerse la existencia de un poder oculto tras el trono, la silla presidencial, que tenía decretada la pena de muerte al monarca que intentase perpetuarse en el gobierno. El hecho de que fuese el Círculo Negro quien designaba a los dirigentes de los tres sectores del partido le otorgaba un enorme poder, pues lo convertía en el propietario de los mecanismos del control de las fuerzas sociales del país. El presidente en turno tenía tan solo una transitoria posesión para el uso de estos mecanismos. Mentalmente fui preparando las preguntas que debía hacer al anciano en la que sería mi cuarta entrevista. Puntual como en las ocasiones anteriores, pasó a recogerme a la oficina el chofer en el Mercedes-Benz. En esta ocasión venían en el auto 2 niños de entre 6 y 8 años de edad. El chofer me indicó que se trataba de los bisnietos del anciano, que todos los sábados iban a saludarlo y a andar en la piscina de la casa. Al conversar con los niños me enteré de que estudiaban en el colegio alemán. Entré junto con ellos a la habitación del enfermo, quien manifestó una gran alegría al abrazarlos. Los niños salieron del cuarto y yo procedí a devolver las 2 hojas manchadas de sangre que contenían el articulado de la secreta pero indudablemente real constitución política que había regido al país durante décadas. El anciano tomó las hojas con sumo cuidado, manifestando hacia estas un respeto semejante al que se otorga a un objeto sagrado. Es el único ejemplar que queda de los 6 originales, comentó. Soy el último sobreviviente de ellos 5 fundadores del círculo, los otros 4 fueron enterrados con su ejemplar, como se hará ya muy pronto en mi caso. El ejemplar de don Manuel Ávila Camacho fue pasando de mano en mano a los siguientes monarcas, hasta que alguno de los 2 últimos lo destruyó o lo hizo perdedizo. Estoy seguro de que usted supo cumplir su palabra y no fotocopió este documento. Así es, respondí. Me limité a transcribirlo a mano. ¿Y qué le pareció? Muy interesante. Hay varios puntos que le agradecería me explicase. Por supuesto, pero antes que nada quiero que quede muy claro algo que considero fundamental. Que esta Constitución es producto de nuestra historia, un reflejo de nuestra realidad y no un mero catálogo de buenas intenciones. Nada en ella es casual. Tiene 13 artículos porque ese número era clave dentro de la numerología sagrada prehispánica. Tampoco es ninguna casualidad que la Constitución haya estado en vigor exactamente 52 años, un siglo o ciclo completo de acuerdo a los calendarios de nuestros antepasados. ¿Por qué señala usted como término de su vigencia 1998 y no el año 2000, que fue cuando el PRI admitió por vez primera una derrota en una elección presidencial?
Porque el año 2000 significó el entierro de nuestro sistema de gobierno, pero este ya había muerto en 1998, cuando se permitió la existencia de una mayoría opositora en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, pero ya hablaremos de esto en su momento, cuando analicemos cada uno de los gobiernos que se dieron en esos 52 años. Ahora mejor dígame cuáles fueron las preguntas que le surgieron de la lectura de la Constitución. Mi primera duda es respecto a lo que debe entenderse en esta Constitución por monarquía. Desde hace tiempo, y en especial en Occidente a partir de la Revolución Francesa, las monarquías están bastante devaluadas. Pero no siempre fue así, hubo épocas en que se les veía como algo sagrado, se consideraba que los monarcas eran la encarnación misma de la nación. En el México central la etapa de mayor esplendor de la institución de la monarquía debió darse en Teotihuacán y en Tula, vino luego una cierta decadencia, ya los tenochcas consideraban a Quetzalcóatl como el último emperador poseedor de una absoluta potestad. Los emperadores aztecas no creían tener igual jerarquía, estimaban que ellos solo ejercían el poder en representación de Quetzalcóatl y que cuando éste retornase habrían de hacerse a un lado y devolverle el mando. No veo por tanto cómo los presidentes impuestos por el PRI pudieron tener la pretensión de creerse y actuar como emperadores. ¿De dónde provenía su legitimidad? ¿Se consideraban emperadores con plena potestad como los teotihuacanos y los toltecas, o tan solo representantes de Quetzalcóatl como los aztecas? Cuando y en donde se celebraron las ceremonias de coronación, imprescindibles en auténtica monarquía, el anciano se mantenía en silencio escuchando mi encendida perorata, como no parecía tener la intención de dar inmediata respuesta a mis preguntas, proseguí hablando. Atendiendo a lo que dicen los guardianes de tradición, las ceremonias de coronación de todos los antiguos emperadores de México se realizaron sobre una piedra sagrada traída posiblemente de la Atlántida. Fue la piedra angular que se colocó al construir la primera catedral y actualmente se encuentra como basamento del altar subterráneo de la Catedral Metropolitana. Una piedra semejante, la denominada piedra de Scone, se utiliza en la coronación de los reyes de Inglaterra. En el caso de Francia, los reyes lo eran porque en la ceremonia de coronación se les ungía con una gota de aceite que se supone fue transportada por el Espíritu Santo en forma de paloma y depositada en una ampolla de cristal. En fin, que en todos los casos hay siempre una ceremonia de coronación vinculada con un objeto sagrado. No veo que esto haya ocurrido nunca con nuestro presidente, por lo que el hecho de que en la práctica hayan actuado como monarcas, considerando a los ciudadanos como súbditos y dispuestos a su antojo de sus vidas y propiedades, puede calificarse no solo como algo ilegal sino como una profanación, un auténtico sacrilegio. El tono marcadamente acusatorio de mis palabras provocó en el anciano una ligera sonrisa. Con pausado hablar replicó. Me precio de ser un estudioso de la historia y por supuesto conozco todas esas referencias que usted cita sobre las distintas formas de legitimación que se han dado en las diferentes monarquías. Pero si se fija en el título de esta Constitución, se dará cuenta de que se le denomina Constitución Policía del Estado mexicano y no de la nación mexicana. Se trata por consiguiente de una monarquía de un carácter más modesto, en la que no se pretendió nunca que el monarca fuese la encarnación misma de la nación, sino tan solo la primera figura del Estado. Como le expliqué el otro día, esta implantación de una autoridad monárquica revestida de ropajes republicanos fue la fórmula que le permitió a don Porfirio crear un gobierno estable, capaz de mantener la paz y el orden, superando todas las fuerzas centrífugas que tendían a la desintegración del país. El general Calles sentó las bases que permitirían transitar de la monarquía personal que representaba el caudillo a una monarquía institucional, y el general Cárdenas y el general Ávila Camacho fueron los que llevaron a feliz término esa transición, que terminó con la promulgación de una Real Constitución sellada con sangre el 1 de enero de 1946 y con la creación del PRI el 18 de enero de ese mismo año. ¿Cuál era el sustento de la legitimidad de este sistema? Estaba basado en nuestras raíces históricas y en la necesidad de dar soluciones funcionales a los problemas del país. Cuando y en dónde fueron las ceremonias de coronación de los distintos monarcas? Estrictamente no las hubo, se buscó tan solo solemnizar al máximo las ceremonias de toma de posesión y de cualquier acto en que participasen los monarcas. Se buscó también promover un gran respeto por la figura del monarca, fuese este el que fuere, para lo cual resultó necesario implementar un estricto control de los medios de comunicación que impidiese la formulación de críticas a la persona y a las disposiciones emanadas del monarca. Pues yo insisto en que si no hubo ceremonia de coronación no puede afirmarse que los presidentes que impuso el PRI fueron auténticos monarcas, sino meros usurpadores.
Y yo le repito, afirmó el anciano con alterada voz de enojo, que no se pretendió que fuesen monarcas nacionales sino tan solo estatales. Se continuó sin embargo con una práctica ritual iniciada por don Porfirio en 1896, que en alguna medida otorga a los presidentes que la realizan una cierta sacralidad. ¿Qué práctica ritual es esa? Pregunté con gran curiosidad. El toque de la campana de Dolores que se efectúa todas las noches del 15 de septiembre durante la ceremonia del grito. Como usted sabe, esa campana fue elaborada por alquimistas novohispanos, con la específica intención de propiciar de este ritual otorga a los presidentes un gran poder, sin que ello signifique que los iguale a los antiguos emperadores. Está bien, creo que por ahora son suficientes preguntas respecto a la institución de la monarquía. Pasemos ahora si le parece a lo relativo al Círculo Negro. ¿De quién fue la idea de crear esa sociedad secreta? Mía, respondió el anciano con toda naturalidad. ¿Cómo fue eso? Pregunté. Ya el otro día le expliqué que, durante el gobierno del general Ávila Camacho, 5 jóvenes políticos acostumbrábamos reunirnos para analizar no solo la situación política prevaleciente en ese entonces en el país, sino las causas históricas profundas que habían dado origen a esa situación. Comprendimos que había concluido la mencionada transición del caudillaje a las instituciones y que había que plasmar estas en una constitución. Al analizar detenidamente cuáles debían ser esas instituciones, los 5 coincidimos que en el caso de 2 de ellas no solo estaban operando con gran eficacia, por lo que solo era cuestión de reglamentar en la Constitución su funcionamiento, me refiero desde luego a la monarquía y al partido. Pensando y pensando llegué a la conclusión de que lo que faltaba era crear una institución que diese al sistema político una gran estabilidad que garantizase su permanencia, una institución que no dependiese de una sola persona y que no estuviese sujeta a los vaivenes derivados de los sexenales cambios de gobierno. Al estudiar a la audiencia existente en la época de la colonia, encontré que había ejercido ese tipo de función, sirviendo como contrapeso al poder de los virreyes y garantizando la continuidad de la autoridad en momentos de crisis. Se me ocurrió entonces crear una institución inspirada en la audiencia, pero adaptada en todo a nuestras actuales circunstancias y buscando siempre dar esa necesidad de estabilidad y continuidad al sistema político que había logrado organizarse con tan grandes esfuerzos. ¿Por qué se creó como una sociedad secreta? La audiencia no lo era. El que fuese una sociedad secreta era la única forma de garantizar la seguridad de los integrantes del círculo, de otra manera siempre estaría expuesto a que un monarca quisiese hacer son la totalidad del poder y los mandase matas a todos. ¿Eso significa que los presidentes no sabían quiénes conformaban al círculo? Entonces, ¿cómo conocían y aplicaban las resoluciones que ustedes tomaban? El Círculo Negro se formalizó el 1 de enero de 1946 con la promulgación de la Constitución que sus integrantes elaboramos, pero ya desde tiempo atrás uno de sus miembros, el que iba a ser siempre el rostro visible del círculo ante los sucesivos monarcas, había tenido largas entrevistas con el general Ávila Camacho, exponiéndole las ventajas que representaría para la consolidación del sistema político la creación del Círculo Negro, así como la necesidad de que se mantuviesen en secreto los nombres de sus componentes, con la excepción de uno que actuaría como enlace permanente entre el círculo y los monarcas. Don Manuel aceptó este modus operandi, selló con su sangre los 6 ejemplares de la Constitución, lo cual fue el acto equivalente a su promulgación, y se comprometió a que al término de su mandato haría entrega de su ejemplar de la Constitución a su sucesor, indicándole que debía respetar escrupulosamente lo establecido en ese documento y transmitirlo a su vez con la misma indicación a quien lo sucediese para que éste hiciese lo mismo. ¿Y quién fue el integrante del círculo que funcionó como puente entre este y los presidentes? Don Fidel Velázquez. La puerta de la recámara se abrió para dar paso a la enfermera, la cual llegó hasta nosotros con su semblante que denotaba preocupación. Perdone que los interrumpa, señor, se dirigió al enfermo, pero ya se ha excedido con mucho el tiempo que el doctor indicó como máximo para estas entrevistas. El anciano consultó su reloj y dijo: Está bien, continuaremos mañana. Hablaremos de lo que usted quiera saber sobre la institución del partido y del gobierno del licenciado Miguel Alemán, el primer monarca emanado del PRI.